En esta mañana, mi deseo es que realmente la palabra de Dios pueda hablar a tu corazón y que, como ahora vamos a estar viendo, lo que implica un corazón que es manso, un corazón dócil, un corazón delicado, dispuesto a que Dios sea quien trabaje en tu vida y quien tome todo aquello que tú eres y que yo soy para que lo transformes. Así que vamos a orar y te invito a que puedas orar a Dios mientras yo voy orando y le pidas realmente que Dios hable a tu corazón y que te haga cambiar todas aquellas cosas que hay que cambiar, porque tu corazón esté dispuesto a escuchar la voz de Dios. Oramos. Dios, gracias. Gracias, Santo Dios, porque a ti te cantamos. Y como decíamos, Hijo de Dios, por quien vivimos. Gracias, Santo Dios, porque en el Hijo nos viniste a rescatar. Nos trajiste la vida. Gracias porque hoy disfrutamos de la vida eterna, tu vida, oh Dios, en nosotros, por medio de la cual nos hace gozar de tu presencia y disfrutar de que tenemos comunión contigo. Háblanos, oh Dios, que tú, oh Dios Espíritu Santo, en nosotros, marque aquellas cosas que hay que cambiar y saque de nosotros todo lo que tú no quieres, porque esa es tu voluntad. Te amamos, Señor, y en ti confiamos. En el nombre de Jesús. Amén. Como seguimos en este jardín de la gracia de Dios, vamos a ir a Gálatas, capítulo 5, y vamos a leerlo nuevamente porque ya se está terminando. Ya Gálatas le queda un poquito más y concluimos con esta serie de la cual hemos estado viendo cómo el jardín de la gracia de Dios con el fruto del Espíritu Santo nos trae tantas cosas maravillosas para cambiar y dejar que el Espíritu de Dios obre en tu corazón. La vez pasada recuerden que le decía que el tema del Espíritu Santo y todas las virtudes que aquí hay, todos nosotros en alguna manera, porque Dios nos creó, tenemos de estas cualidades. Podemos amar, podemos ser mansos, podemos tener templanza, podemos desarrollar confianza, aunque la desviamos hacia otros lugares. Dios puso eso en ti. Sin embargo, el fruto del Espíritu Santo va mucho más allá de esto que es natural en el hombre, porque el Espíritu Santo lo hace reproducir en Cristo a la forma de Dios y como es el plan de Dios. ¿Sabes qué? Hay dos consecuencias en la vida de la iglesia y en el cristiano que son producto de la morada del Espíritu Santo. Muchos de nosotros, cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo en el creyente, nos vamos a dar cuenta que hay dos vertientes que podemos ver. Una tiene que ver con los dones del Espíritu Santo y la otra tiene que ver con el fruto del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué diferencia hay entre estas y por la cual Dios lo pone en cada persona que ha entregado su vida a Cristo? ¿Sabe que lamentablemente nosotros hemos dedicado más tiempo en ocuparnos, en conocer y en mostrar cuán capaces somos por medio de los dones que el Espíritu Santo ha puesto en nuestras vidas? Sin embargo, algo que es bastante llamativo es que los dones espirituales, esas capacidades, cuando leemos la Biblia, no encontramos referencia en la cual involucre que esto nos haga ser más santos. Lo digo con mucho temor ante Dios, ¿sabía? ¿Sabes que cuando pensamos en las capacidades que ha dado el Espíritu Santo, esas capacidades son santas porque vienen de Él? Sin embargo, por el servicio, tú no eres más santo. Eres más santo porque la palabra de Dios obra en santidad. Cristo muy bien dijo, santifícalo en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y le dijo a los discípulos, cuando Pedro le dice, Señor, no me laves. Y él le dijo, el que no es lavado por mí no tiene parte conmigo. ¿Sabe que necesitamos la palabra de Dios para ser santo? Y el servicio es producto de esto. Pero hay algo más, que
el fruto del Espíritu Santo también ha sido puesto en el creyente y en la vida de la iglesia para que estos armonizados sintonicen el uno con el otro, tanto el fruto con el don, para que ese producto de esa capacidad que Dios te ha dado sea conforme al carácter de Cristo. No podemos servir si no somos capaces de reproducir el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ambos están en el creyente y ambos se complementan. Puedo ser una persona que sirva de todas las maneras, pero si lo hago sin la capacitación que Dios me ha dado por medio del fruto del Espíritu Santo, lo voy a hacer mal y por lo tanto no necesariamente tiene que ser agradable a Dios. Así que en esta mañana vamos a ver este concepto que tiene que ver con la mansedumbre. Y fíjate que dice Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Vamos a leerlo. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y ahí viene la palabra de la que nos ocupamos hoy. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Y primeramente quiero que podamos pensar un poco en el concepto, ¿sabe? Porque cuando hablamos de mansedumbre en nuestro contexto, muchas veces lo relacionamos con debilidad. Una persona que es mansa es una persona débil, la cual puede ser pisoteada por cualquiera y puede ser llevada de aquí para allá. Sin embargo, la Biblia nos enseña dos conceptos bastante interesantes sobre la misma palabra. ¿Sabes? Porque si comenzamos a definirla, la mansedumbre desde un aspecto negativo, podemos decir que tiene que ver con no ser propenso a un estallido de ira. Es una persona mansa, una persona de una docilidad que frente a las incitaciones de los demás no estalla. Viste que una de las partes de la obra de la carne tiene que ver con ira, enojos. Por eso el fruto del Espíritu que tiene que ver con la mansedumbre se relaciona con esa docilidad de no ser propenso al estallido de ira, no ser indomable. Santiago tomó esta palabra cuando la aplica a la lengua. Sabe que Santiago en el capítulo 3, versículo 3 al 8 en adelante, y en el versículo 13, Santiago dice lo siguiente. De alguna manera Santiago nos dice, dejemos de hablar tanto sobre la falta de amabilidad de los demás, lo cual se convierte en una necedad, y vivamos para con los demás en amabilidad, lo cual debe hacerse sabiamente. Por eso Santiago dice que nuestro hablar debe ser conforme a la sabiduría que es mansa. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo Santiago ahí en el capítulo 3, versículo 18? Nos dice, ¿sabe que muchas veces hablamos mucho de cuánto las personas son poco amables con nosotros? Y nos dice, muestre con sus obras, dice Santiago, en sabia mansedumbre, que tu palabra sea menos y tu conducta sea más mansa. Seguimos avanzando. ¿Sabes que de esa palabra mansedumbre aparece en el Nuevo Testamento? Viste que tenemos una Biblia ahí en el celular. Y te lo digo para que lo puedas hacer. Pon en tu Biblia ahí, la YouVersion dice Reina Valera 1960 y pon mansedumbre. Vas a ver que aparece 12 veces en el Nuevo Testamento. Si te pones a leer cada uno de esos versículos, de las 12 veces, 10 están apuntando directamente hacia las demás personas. Por eso la mansedumbre tiene que ver de cómo yo soy y cómo trato hacia los demás, y no tanto de cómo me tratan a mí. La mansedumbre en esos versículos nos enseñan que yo debo ser amable con los demás y no demandar que el otro sea amable conmigo necesariamente. Y fíjate que ahí yo puse dos definiciones. ¿Sabes por qué puse esas dos? Porque hay otra más. Y en el Antiguo Testamento esta palabra que se traduce como manso, mansedumbre, adquiere un significado mucho mayor porque tiene que ver que denota de aquel espíritu con el cual yo me acerco a Dios. Si yo me acerco siendo manso a Dios o no. Y esta palabra que también se relaciona con la humildad. Es más, muchas versiones modernas, la palabra mansedumbre la traducen como humildad. Y en el Antiguo Testamento tiene esa denotación. ¿Por qué nos damos cuenta que tiene esta denotación? Porque fíjate que tiene que ver primero con una
contrición de espíritu delante de Dios. Y esto es lo primero que quiero hacerte mención. ¿Cómo me acerco a Dios? ¿Soy manso o no? De esto quiero hablar primeramente. Y después quiero hablarte de la otra parte. No ser propenso al estallido de la ira. ¿Sabes que esa última parte de ser esa persona contrista de espíritu que se acerca a Dios, podemos verlo ¿te acuerdas en Mateo? No sé si has visto ahí Mateo capítulo 21, versículo 5, dice, he aquí viene tu rey, y ¿cómo dice acerca de Cristo? Manso y humilde. Claro, ve, Cristo se presenta de esa manera y usa esa palabra que tiene que ver con la mansedumbre, que algunos la traducen por humildad. Ahora, si te vas a Zacarías capítulo 9, versículo 9, vas a ver que dice que ese rey se había de presentar como humilde, no dice manso. Zacarías capítulo 9. Si buscas Zacarías 9, 9 dice, he aquí tu rey viene humilde. Sin embargo, Mateo, como muy bien conocía el Antiguo Testamento, como hebreo que era, vertió esa palabra en manso. Por eso es que el carácter por el cual yo tengo que procurar acercarme a Dios necesariamente tiene que ver con esa docilidad, con ser manso, contrito de espíritu, de cómo me acerco a Dios. Vamos a la Biblia, Isaías. Fíjate que dice Isaías capítulo 57, versículo 15. Mira lo que enseña Isaías, capítulo 57. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y con quién? Con el quebrantado y humilde de espíritu. Ahí está la palabra manso. Con aquella persona constrito, con aquella persona mansa de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Sabe que este versículo nos enseña algo bastante interesante? Y es que el Dios alto y sublime, el cual muy bien la Biblia dice que nadie puede verle, ni nadie se puede acercar ni estar en su presencia. Salmos capítulo 24 nos dice que ¿quién va a estar delante del monte santo de Dios? Aquel que levanta manos santas. Por eso, para estar ante la presencia de Dios, la santidad es necesaria porque Dios es un Dios santo. Pero sin embargo, fíjate que el texto avanza y nos dice que el Dios santo se acerca al quebrantado y manso de espíritu. ¿Cómo está siendo tu actitud hoy ante Dios? Me hacía esa pregunta y te la hago a ti. ¿Está Dios distante? A lo mejor lo siente distante, el alto y sublime, porque no hay un corazón que está contrito de espíritu, que no está humillado ni humilde ante Dios. Y Dios hoy te hace esa demanda. Porque mi actitud para con Dios tiene que cambiar. Mateo capítulo 20, 11. Fíjate que dice Mateo capítulo 11. ¿Sabe que mi actitud para con Dios, como ahí muy bien dice, es una demanda que Dios me hace en Isaías 57? Pero fíjate cómo este pasaje viene hacia nosotros. Mateo capítulo 11, versículo 28. Vengan a mí todos ustedes los agotados de tanto trabajo, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. ¿Quién está hablando? Cristo. Fíjate lo que dice Cristo, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. ¿Sabe que Mateo utilizó exactamente la misma palabra que en el
original en el Antiguo Testamento se usó en Isaías 57. ¿Ven lo maravilloso que es esto? ¿Sabe que Cristo nos está diciendo que ese Dios alto y sublime se encarna y viene a los hombres para hacerle un llamado? Vengan a mí. Es que el Dios del cielo en Cristo Jesús se acercó para que tú puedas llegar a Dios y sentir con sus propias manos lo que es un corazón manso, porque Él lo vivió. Cristo Jesús, al encarnarse, sabe que nos hace una nueva dimensión de lo que es el Padre. Ese Padre alto y sublime en Cristo podemos darnos cuenta que puede ser conocido, que caminó entre ellos y que tuvo la docilidad de sentarse con la mujer samaritana en el pozo. Aquella mujer que todos la despreciaban. Sin embargo, Dios, el alto y sublime, se sentó junto a ella y ella, sorprendida, le dijo: ¿quién eres que conoce todo de mí? Tú eres el profeta de Israel, eres el Mesías. ¿Sabe que en Cristo nosotros podemos ver al Padre, podemos al Dios alto y sublime? ¿No te acuerdas lo que le dijo Felipe? Ahí en Juan capítulo 14. Cristo, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le dice: Mateo, ¿cuánto tiempo estoy con ustedes? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Por eso en Jesús, Dios hoy día demanda que nos acerquemos a Él y Él te está llamando. ¿Sabe que el mensaje de Cristo es para aquel que es el que reconoce su pecado y viene a Él porque Él es el manso y humilde de corazón? ¿Sabe que hay personas que están cargadas? Hay personas que están cansadas de tanto. Problemas, muchos. Pero la carga mayor es el pecado que hay en tu vida. Y Dios en Cristo hoy día nos dice: vengan a mí con un corazón manso. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál era tu actitud que hoy vas a tomar ante Cristo? Sabe que Santiago, ahí en su capítulo 1, versículo 21, nos dice algo maravilloso. Fíjate lo que dice Santiago. Capítulo 1, versículo 21. Ante el llamado del Dios Santo, por medio de Cristo, Santiago nos dice hoy cómo vamos a recibir la palabra de Dios. Fíjate que dice versículo 21, capítulo 1 de Santiago. Así que despójense de toda impureza y de tanta maldad y reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual te puede hacer salvo. Dios hoy en Cristo demanda que tú recibas la palabra de Dios con mansedumbre. ¿Para qué? Para que encuentres sanidad del alma. Solamente en Cristo, como cantábamos, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. Y hoy, si estás sin Cristo, Dios te llama y te dice: ven. Ven porque Él te quiere salvar. Él es el manso y humilde, porque Él quiere que aprenda de Él. ¿Sabe por qué quería que primero viéramos ese carácter de Cristo? Porque si tú no estás en Cristo, va a ser difícil que pueda ejercitar lo que vamos a ver ahora. Por eso la segunda parte que te quiero presentar tiene que ver con un desvestirse. Con un desvestirse de muchas cuestiones que tenemos en nuestras vidas y que son aquellas obras de la carne que Pablo muy bien nos dice en Gálatas y que Pablo también nos desafía que debemos vestirnos. Es decir, Pablo nos enseña que es necesario despojarse de todas aquellas cuestiones de ira, de enojo, de palabras maledicientes, de actitudes y de carácter que le mostramos hacia la otra persona que no van con el carácter de Cristo. Y por eso en Colosenses capítulo 3 vamos a leer ahí lo que Pablo nos dice, cómo nos quiere enseñar a que nos despojemos, pero que de alguna manera nos vistamos con ese carácter de Cristo. Sabe que para aquellos que están cansados y trabajados, a los cuales Cristo llama y le dicen: aprendan de mí, que soy manso y humilde, Pablo nos enseña uno de los caminos para hacerlo. Capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como escogido de Dios,
santos y amados, revístanse de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, y ahí viene la palabra, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene queja con otro, perdónese de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que el corazón de ustedes gobierne la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. ¿Sabe que la manifestación de la mansedumbre es tu responsabilidad? Pablo nos dice claramente que nosotros debemos revestirnos. Yo tengo que ponerme la camiseta de la mansedumbre, no otro. Yo soy responsable ante Dios de tomar de ese carácter de Cristo por el fruto del Espíritu Santo en mi vida y de esta manera darme cuenta que tengo que ser manso, tengo que vivirlo, tengo que experimentarlo en mi vida. Fíjate que Pablo muy bien nos dice que este revestirse es para los santos y amados, no para cualquiera. Es para aquellos escogidos, aquellos que por la fe puesta en Cristo han venido a la salvación y que ahora experimentan la gracia de Dios en su vida. ¿Sabe que este carácter del fruto del Espíritu es para aquellos que han nacido de nuevo? Pablo anteriormente nos viene hablando y nos dice que debe ser conforme ¿a quién? Al nuevo hombre que ha sido creado en Cristo. ¿Sabe? Eso nos está hablando de que en Cristo Jesús, Dios cuando creó por la fe en Él, en gracia, el Espíritu Santo hace una nueva persona. Muy bien, siempre decimos, a los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué hace viviendo con ira? ¿Qué haces entonces cuando una persona te dice algo que no te gusta? Lo primero que hago es no ser manso, no ser dócil. ¿Qué hago en mi familia? ¿Qué pasaría si uno llega de improviso a tu casa y lo que escucha es gritos y enojos con tus hijos? ¿No te daría vergüenza? A mí me daría vergüenza terrible. Pero ¿sabes qué? Que la profundidad de eso no tiene que ver con vergüenza ante los hombres. Porque el temor de Dios me enseña que Cristo, Dios está presente en mi casa. ¿Te da vergüenza estar a los gritos en tu casa? ¿Sabe que en estos días meditaba sobre algo? Uno de los obstáculos más grandes que hay en la vida del creyente, en la comunión con Dios, tiene que ver con su familia. ¿Sabías? ¿Sabía que nuestra familia se convierte en uno de los obstáculos más grandes para nosotros tener comunión con Dios? Juan dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero para qué? Para que también ustedes tengan comunión los unos con los otros. Y después sigue hablando y habla de la confesión de pecado. ¿Cuánto pecado hay que confesar entre la familia para que esta mansedumbre se pueda verificar? Comencemos a pensarlo. ¿Cuántos de nosotros hoy día en nuestras casas no somos capaces de mirar a nuestros hijos sin pelearle? ¿Viste que hay padres que somos peleones? Y todo lo que nuestros hijos hacen está mal. Se le cae un vaso en la mesa e inmediatamente estallamos en ira. ¿Sabe lo contradictorio de esto? Que a veces tenemos visita en la casa y se le cae el vaso al invitado y nosotros nos reímos. ¿Y por qué con nuestros hijos les tenemos que retar? ¿Qué está pasando? ¿No pasa que a veces tenemos rencor, ira contra personas que nos están criando, personas que nos acompañan, aún en el trabajo? Dios hoy día demanda que nos vistamos de mansedumbre. Que cuando salgamos de acá seamos más mansos que cuando entremos. Que cuando llegue a tu casa, si tus hijos no son creyentes, ellos puedan ver un nuevo padre, una nueva madre, una nueva abuela.
Sabes que hoy día Dios nos demanda que vengamos a Cristo y aprendamos de Él. Y me encanta esto de Dios, porque el Cristo que dijo, ven a mí, que soy manso y humilde de corazón, apréndelo, dijo que el Espíritu Santo habría de venir y te dio la mansedumbre para que la puedas hacer. Dios no te va a demandar algo que Él no te lo va a dar. Él te lo dio para que lo puedas ejercitar. Por lo tanto, tenemos que depender de Dios. Aprender de que cuando hay mansedumbre en tu vida, el resultado va a ser de lo que Cristo dice después. Que la palabra de Cristo abunde más y más. Que la paz de Cristo abunde más y más. Y en estos días hablaba con un amigo y le decía, ¿sabes qué? La Biblia a veces me deja como loco. Porque en Tesalonicense Pablo termina su carta y dice, y la paz de Dios que os santifique. Le digo, esto me ha descolocado porque ¿cómo es que Pablo va a hablar del Dios de paz para que me santifique? ¿No sería el Dios santo que me santifique? ¿No sería más fácil? ¿O no? ¿Sabe? Porque las cosas de Dios son contradictorias a nosotros. ¿Sabe que el Dios de paz te santifica porque es la experiencia que tú vives en tu alma cuando hay santidad? Ese Dios de paz, cuando hay santidad en tu vida, tú vas a estar tranquilo, vas a estar seguro y vas a ser capaz de ser manso con los demás. Cuando el corazón está turbado, estalla en iras. ¿Sabe que yo voy a mandar a pedirle a los músicos que vayan subiendo? Ellos nos van a cantar una canción. Ellos nos van a acompañar y quiero que preste atención a lo que va diciendo la canción, porque después vamos a terminar. Y mientras se va cantando, ves meditando en tu vida. Si Cristo hoy te está diciendo, ven a mí, que soy manso y humilde, y no estás yendo. Pero ve pensando también si te estás siendo responsable, obediente, a vivir despojándote de la ira, del enojo, de estallido de ira y vistiéndote de la mansedumbre. Vamos a escuchar la canción y después vamos a terminar. Presentó cada hijo suyo ante el profeta que buscaba un rey y los más pidió traigan al más joven, mas nadie a él veía como un rey. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Y aun si piensas que tu vida común y simple es, en un momento con su toque cambios has de ver. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Pruebas hay y en verdad sueños se destruyen y es difícil comprender la realidad, pero no va a afectar esas circunstancias, pues el futuro en sus manos está. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Y aun si piensas que tu vida
y simple es. En un momento, con su toque, cambios has de ver. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Ser el más grande ni el más fuerte, elegido fue. Más naciones y aún grandes reyes temblaron ante él. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Y aún si piensas que tu vida común y simple es, en un momento con su toque cambios has de ver. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Dios ve un gran rey. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 4. Por lo tanto, también nosotros, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, librémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz y menospreció el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, consideren a aquel que sufrió tan grande contradicción de pecadores, para que no se cansen ni se desanimen. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar sangre. ¿Sabe que no sé cómo te ven las personas? ¿Viste cómo decía la canción? La gente puede ver una persona débil y mansa en ti, pero lo importante es qué ve Dios en ti. ¿Qué pasa bajo las circunstancias difíciles? ¿Qué Dios ve? ¿Sabes que cuando Dios toca la vida de una persona, las cosas cambian? Y por eso el escritor a los Hebreos nos dice: despójate del pecado que te asedia. Despójate. El texto nos dice que hay pecado que nos está rodeando. ¿Sabe que esto es importante? Porque primera Juan nos dice que el pecado que nos rodea tiene que ver con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿Sabe que ese pecado que no tiene que ver conmigo, tiene que ver con otros? Pero que Satanás lo usa para sacarnos de nuestro lugar. Y dentro de ese deseo de la carne está la ira. Y la ira toma tu vida. ¿Y sabe lo que pasa? Que te cansas. ¿Viste que el texto después dice que consideremos a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores? Imagínate a Jesús, camino a la cruz, a quien le maldecían. ¿Y qué dice el texto ahí en Pedro? Los bendecía. Y encomendaba su causa a aquel que juzga justamente. Y a eso Dios nos llama hoy, hermano. Dios nos llama a aquellos que estamos cansados, que a lo mejor llegaste acá y la ira de otras personas te han tratado mal y te ha cansado. Te sientes menospreciado y te han cansado. Y Cristo hoy nos dice: despójate. Corre la carrera libremente, sé libre para que puedas llegar.
Sabe que la meta está Cristo. Ahí Él está. Y la carrera hay que correrla con los ojos puestos en Él, no en el mundo. Nos centramos mucho en compararnos con el mundo. Sabe que la vida de fe, Dios, la Biblia nos manda a dedicar más atención a Cristo y no tanta atención a la conducta de otros. Sabe que como cristianos prestamos mucha atención a cómo nos tratan. Y la Biblia me dice, presta atención a cómo te trata el Dios bueno. Así que Dios hoy te hace una pregunta. ¿Estás cansado de que te traten mal? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo es tu trato con los más cercanos? ¿Cómo estás siendo? A lo mejor tienes que pedir perdón porque has tratado mal a otras personas. Así que vamos a orar. Y mientras oramos, yo voy a orar, y si tienes cuentas que arreglar con Cristo, este es el momento. No lo dejes pasar. Si te das cuenta que lo que menos hay en tu vida es mansedumbre, bueno, hay que pedir perdón. Hay que clamar al cielo y pedirle: Cristo, yo sé que tú estás en la meta y allá voy. Te pido perdón porque me he cansado y quiero despojarme para seguir firme en la carrera hasta llegar a tu presencia. Y mientras estemos orando, si hay ira y hay enojo en tu hogar, en tu familia, lo más que hace es hacer enojar a tus hijos, hacer enojar a la esposa, al esposo y a todos los que están cercanos. Bueno, hay que pedir perdón para que podamos correr sin obstáculo la carrera que tenemos por delante. Dios, gracias. Gracias porque tú, oh Dios, el alto y sublime, que te acercaste a aquellos que tenemos corazones mansos y nos pusiste el ejemplo en Cristo, que es el manso y tierno de corazón, para que corramos la carrera con paciencia y la tenemos por delante. Te ruego, Santo Dios, que tú, oh Dios, Espíritu Santo, obre en esta iglesia y en los hermanos que están acá, para que el fruto del Espíritu sea real, para que realmente seamos mansos, porque tú lo has hecho. Te amamos, Señor Jesús, y en ti hemos confiado nuestras vidas, nuestra familia, nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros padres, nuestros abuelos, para que tú los guardes y para que le podamos mostrar el carácter de Cristo y ellos lleguen a la salvación. En el nombre de Jesús. Amén.